Bien, jóvenes y señoritas, bienvenido a la clase de matemática empresarial. Hoy vamos a hablar en esta clase vamos a hablar de teoría de conjuntos, es decir, netamente esta clase vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos. Conjunto es un concepto intuitivo aceptado como un elemento más de nuestro lenguaje, pero se puede definir conjunto como una colección o agrupación de objetos relacionados con el tema de interés. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, aquí tenemos un conjunto de personas, ¿no? Podemos tener un conjunto de los departamentos de Bolivia, podemos tener un conjunto de los países de Sudamérica o el conjunto de las vocales. Entonces, simplemente es la agrupación de un tema en interés. ¿Bien? Entonces, ¿cómo denotamos a un conjunto? Para denotar a un conjunto generalmente se usan las letras mayúsculas, ¿no? Entonces, para representar a un conjunto utilizamos las letras mayúsculas, que ponemos conjunto A, B, C, etcétera, etcétera. Y sus elementos lo representamos con letras minúsculas o con números. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver con letras minúsculas A, B, C, coma, etcétera, ¿no? O con números, en este caso 1, 2, 3. Y se separan mediante una coma o punto y coma. Todo conjunto se escribe entre llaves. Ejemplo, el conjunto de las vocales del alfabeto. Entonces ahí tenemos el conjunto, como podemos expresarlo. El conjunto A es igual entre llaves y ahí detallamos las vocales que son A, E, I, O, U y separados por una coma. Entonces volvemos a repetir. Para expresar un conjunto utilizamos las letras mayúsculas y para expresar sus elementos del conjunto utilizamos las letras minúsculas o los números, y estos son expresados entre llaves y separados por una coma o por un punto y coma. Entonces, que valga la aclaración. En teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir los elementos. Por ejemplo, el conjunto A, ahí tenemos 3 veces X, 2Y y 1Z. Entonces, en conjunto no podemos expresarlo y repetir los elementos. Lo que simplemente podemos hacer es escribirlo X, Y y Z, que serían los elementos del conjunto A. Al número de elementos que tiene un conjunto se le llama cardinal del conjunto y se le representa por NQ. Por ejemplo, el conjunto A tiene elementos A, B, C, D, E. Su cardinal sería 5, es decir, el conjunto A está compuesto por 5 elementos. El conjunto B, fíjense que X, la variable X, tiene 3, Y tiene 2 y Z 1. Y el cardinal simplemente va a ser 3, porque son 3 elementos del conjunto B. Entonces no se pueden repetir aquí, ¿no? Entonces al número de elementos se le llama cardinal. Entonces el conjunto A tiene 5 elementos y el conjunto B tiene 3 elementos. Entonces que no podemos repetir los elementos de un conjunto, simplemente colocamos uno que les pertenece. Símbolos de uso frecuente en teoría de conjuntos. El primer símbolo es el de símbolo para expresar que un elemento pertenece a un conjunto. El otro símbolo para expresar un elemento no pertenece a un conjunto. Entonces hay una E con un palito, es el símbolo para expresar que un elemento no pertenece a un conjunto. La barra es un símbolo para expresar tal que. Luego tenemos el símbolo del menor que. El otro símbolo es el menor o igual que, ¿no? con el palito horizontal hacia abajo. El otro es símbolo para expresar mayor que, y el otro
finalmente es mayor o igual que, ¿no? Entonces son los símbolos más utilizados en teoría de conjuntos. El de pertenece a un conjunto, el de no pertenece a un conjunto, tal que, el menor que, menor o igual que, el mayor que o el mayor o igual que. Entonces son estos símbolos más utilizados. Obviamente es que hay muchos más, pero son las que más se utilizan. Relación de pertenencia. Por ejemplo, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, se usa el símbolo E. Si un elemento no pertenece a un conjunto, se usa el símbolo E, pero con el palito, ¿no? Ejemplo, sea el conjunto M, cuyos elementos son 2, 4, 6, 8 y 10. Por ejemplo, ahí decimos 2 pertenece al conjunto M. Es decir, ¿cómo se lee? Se lee 2 pertenece al conjunto M. El 5 no pertenece al conjunto M. Entonces, ¿cómo lo leemos? Se lee 5 no pertenece al conjunto M. Como ustedes pueden ver ahí, en el conjunto M no hay dentro de sus elementos el número 5. Por lo tanto, el 5 no es elemento del conjunto M. Por lo tanto, no pertenece al conjunto M. Pero sí el 2. El 2 pertenece al conjunto M, ¿no? Entonces, para eso es utilizado el símbolo de pertenece y no pertenece. Continuemos. Conjuntos numéricos. Números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Son aquellos números que sirven para contar, ¿no? Son aquellos números que sirven para contar, que empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, como hemos iniciado a aprender a contar. Entonces, el primero son los números naturales. Los números enteros, que simbolizamos con una Z, son los números naturales más los números naturales con signo negativo, incluido el 0. Volvemos a repetir. Los números enteros son los números naturales más los números naturales con signos negativos, incluidos el 0. Entonces volvemos a repetir. Los números naturales son los números que sirven para contar de 1 hacia adelante. 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos. Los números enteros son los números naturales más los números naturales negativos, incluidos el 0. Los números racionales son los números periódicos que resultan del cociente de dos números enteros. Es decir, está formado por todos los números que se puede escribir de la forma AB, en fracción, donde A y B son números enteros y B tiene que ser distinto de 0. Entonces esos son los números racionales, ¿no? Volvemos a repetir, está formado por todos los números que se pueden escribir de la forma A y B, donde A y B son números enteros y B es distinto de 0. El siguiente, números irracionales, o también conocido como números no periódicos. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, pi, el meperiano, etc. Esos son los números irracionales, es decir, son aquellos que no se pueden escribir de la forma A y B, es decir, de forma fraccionaria, donde A y B son números enteros y B distinto de 0. Entonces es todo lo contrario de los números racionales. Los números racionales que sí se pueden expresar en forma fraccionaria, mientras los números irracionales no lo podemos expresar de manera fraccionaria. El otro son los números reales. Son los racionales más los irracionales. Los números reales son los números racionales más los números irracionales. Y los números complejos son los números de la forma A, así B, donde A es la parte real y B y es la parte imaginaria. Esos son los números complejos. Volvemos a repetir, son los números de la forma A más B y,
donde A es la parte real y BI es la parte imaginaria, es decir, la I es la parte imaginaria, ¿no? Esos son los números complejos. Entonces, una nueva repasada: números naturales son aquellos números que sirven para contar desde 1 hacia adelante, ¿no? En 1, 2, 3. Números enteros son los números naturales más los números naturales negativos, incluidos el 0. Los números racionales son aquellos números que sí se pueden escribir de forma fraccionaria, y las irracionales no se pueden escribir de manera fraccionaria. Y los números reales son las racionales y las irracionales. Y los números complejos son todos los números reales, incluidos los números imaginarios, si usted quiere, que es la parte real y la parte imaginaria. Entonces son los conjuntos numéricos que nos va a servir más adelante para hacer operaciones de conjuntos, ¿no? Entonces, esto que quede bien claro. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen. Ahí tenemos el conjuntos numéricos. Entonces, ahí tenemos los números naturales, ¿no?, que sirven para contar. Luego tenemos los números enteros. Los números enteros incluyen los números naturales, ¿no?, que son los números naturales negativos y positivos, incluidos el 0. Luego tenemos los números racionales, ¿no? Los racionales incluyen a los números enteros. Y tenemos por otro lado los números irracionales. Números irracionales eran aquellos números que no se podían expresar de forma fraccionaria. Y los números reales incluyen a los racionales y a los irracionales. Y ahí tenemos los números complejos, que es la parte real y la parte imaginaria. Entonces, los números complejos está compuesto por los números reales y por la parte imaginaria. Determinación de conjuntos. Hay dos maneras o formas de determinar un conjunto: por extensión y por comprensión. Un conjunto se define por extensión si se anotan todos los elementos del conjunto. Solo es posible en conjuntos finitos. Es decir, un conjunto está determinado por extensión si y solo si se nombran todos los elementos que lo constituyen el conjunto, ¿no? Entonces, cuando ustedes nombran detalladamente los elementos del conjunto, significa que está expresado por extensión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Entonces, tenemos ahí el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Entonces, fíjese, ahí lo que estoy nombrando es mayor que 5, es el 6 es par, 8 es par, 10 es par, 12 es par, 14 es par, 16 es par, 18 es par. Y 20 también es par, pero dice menores que 20, es decir, el 20 no está incluido. A pesar que es par, pero no está incluido, dice menores. Si hubiera dicho menores o iguales que 20, ahí tendríamos que incluir el 20 como elemento del conjunto A. Entonces volvemos a repetir. ¿Cuándo está expresado un conjunto por extensión? Cuando nombramos cada uno de sus elementos. Pero esto es posible siempre y cuando sea un conjunto finito. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste el conjunto finito. Aquí tenemos otro ejemplo: el conjunto de los números negativos impares mayores que menos 10. Entonces, fíjese, dice el conjunto de números negativos impares mayores que menos 10. Entonces, tenemos el menos 9, el menos 7, el menos 8, el menos 3 y el menos 1. Está hablando de números negativos, ¿no? Entonces, números negativos. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, ya nombrando cada uno de sus elementos del conjunto. Ahora, la otra forma de expresar un conjunto es por comprensión. Un conjunto se define por comprensión si solo le da la propiedad que caracteriza a sus elementos. Es decir, aquí simplemente nos dan la propiedad que caracteriza a sus elementos. Es decir, se dice que un conjunto está determinado por comprensión o está expresado por comprensión si y solo si
se da la propiedad o propiedades que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Es decir, aquí no se detalla los elementos del conjunto, simplemente se dice la característica o la propiedad. Por ejemplo, ahí tenemos un conjunto A, departamentos de Bolivia. Entonces, fíjese, no estamos nombrando cada uno de los departamentos de Bolivia, simplemente lo estamos diciendo la característica, departamentos de Bolivia, ¿no? Entonces ya mentalmente nosotros vemos cuáles son los departamentos de Bolivia. Si yo quisiera expresar este conjunto por comprensión a extensión, entonces ahí tendré que empezar a nombrarlo: Oruro, La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pan, ¿no? ¿Está claro? Entonces, por comprensión, simplemente detalla la característica de los elementos del conjunto, ¿sí? Como en este caso, departamentos de Bolivia. Otra forma de escribir es A es igual, X pertenece a X igual al dígito. Se lee: A es el conjunto formado por los elementos X, tal que X es un dígito, ¿no? Entonces, fíjese nuevamente, A es un conjunto formado por los elementos de X, tal que X es un dígito. Entonces, otra forma de expresar por comprensión, que simplemente me dice la característica del conjunto y no así los elementos detallados del conjunto. Ejemplo: expresar por extensión y por comprensión el conjunto de días de la semana. Por extensión hay que nombrar los elementos del conjunto. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y por comprensión, simplemente D es un conjunto formado por los elementos de X, tal que X es días de la semana, ¿no? Nada más. Entonces, fíjese, ahí explico la característica y no empiezo a nombrar por comprensión, ¿no? Entonces, volvemos atrás si ustedes quieren. Ahí está. Entonces, dice, el conjunto D es un conjunto formado por los elementos de X, tal que X es días de la semana. Entonces, fíjese, la característica simplemente ahí nos muestra. Y no por extensión como nos empiezan a nombrar los días de la semana. Entonces, por extensión, cuando detallamos cada uno de los elementos del conjunto. Y por comprensión, simplemente mostramos la característica de los elementos del conjunto. Diagrama de Venn. Los diagramas de Venn que se deben al filósofo inglés John Venn, ¿no? Por de ahí viene el nombre de diagrama de Venn. Sirven para representar conjuntos de manera gráfica mediante dibujos o diagramas que pueden ser círculos, rectángulos, triángulos o cualquier curva encerrada. Si ustedes quieren, si están enamorados, pues también pueden representar ese conjunto con un corazoncito, ¿no? Entonces no hay problema. Eso es un diagrama de Venn. Entonces, por ejemplo, el conjunto A tiene representación de cuadrado, el conjunto B un círculo y el conjunto C más o menos a una muela, ¿no? A una muela, ¿no? Entonces, ese es un diagrama de Venn, es la representación de un conjunto mediante gráfico. Conjuntos especiales. Conjunto vacío es aquel conjunto que carece de elementos. También se llama conjunto nulo. Generalmente se le expresa por los símbolos, ¿no? Entonces, ahí el O con un palito o entre llaves, pero sin ningún elemento. Entonces, un conjunto vacío es aquel conjunto que carece de elementos, es decir, que no tiene elementos. Ese es un conjunto vacío. Por ejemplo, ahí, ¿no? Conjunto A es igual a conjunto nulo, o sea, no tiene elementos. O A entre llaves. Se lee: A es el conjunto vacío o A es el conjunto nulo, ¿no? Entonces, conjunto vacío cuando carece de elementos, ¿no? O también se puede leer A es un conjunto nulo o conjunto vacío, cualquiera de los dos. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, a ver, el conjunto A es igual que X pertenece a los números enteros, tal que X al cuadrado es igual a menos 1. Dice que el conjunto A es igual a X pertenece a los números enteros, tal que X al cuadrado es igual a menos
1. Entonces ahí ustedes pueden ver, si ustedes resuelven la ecuación, pues el resultado va a ser un número imaginario. Y ese número imaginario no es un número entero. Por lo tanto, esto es un conjunto vacío o un conjunto nulo. Y el conjunto B dice que X pertenece a los números naturales tal que X es menor a 0. ¿Y quiénes son los números naturales? Son aquellos números que sirven para contar de 1, 2, 3 hacia adelante. Y esto me dice X debe ser menores a 0. Entonces no hay números naturales, por lo tanto es un conjunto vacío, ¿no? Conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Ejemplo, el conjunto A, X pertenece a los números enteros tal que X al cuadrado es igual a 0. Entonces, si usted resuelve esa ecuación, el único elemento del conjunto A va a ser 0. Y además ese 0 es un número entero. La condición es que X debe tomar un valor entero. Entonces, cuando resuelvo la ecuación, X va a ser igual a 0 y 0 es un número entero. El siguiente ejemplo, B. Dice el conjunto B está compuesto por X que pertenece a los números naturales tal que X al cuadrado es igual a 4. Si usted resuelve esta ecuación, por ejemplo, ese X cuadrado igual a 4, ese exponente 2 al otro miembro puede pasar con más menos raíz cuadrada de 4. Entonces vamos a tener X igual a más menos raíz cuadrada de 4. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 4, entonces va a ser 2. Entonces vamos a tener X igual a menos 2 y X igual a 2. Entonces el conjunto B simplemente su elemento va a ser el conjunto, el 2. X igual a 2. ¿Por qué? Porque la condición es que X debe tomar un número natural. Y el número natural es el 1, el 2, el 3 hacia adelante. Entonces, como la solución de la ecuación es el X igual a menos 2 y X igual a 2, el X a menos 2 no es elemento del conjunto B por la condición, sino que simplemente el X igual a 2, ¿no? Entonces ahí es un solo elemento, que sería el 2. Conjunto finito son aquellos conjuntos que tienen un número limitado de elementos, ¿no? Entonces un conjunto finito son aquellos conjuntos que tienen un número limitado de elementos. Ejemplo, el conjunto A está compuesto por los departamentos de Bolivia. ¿Y cuántos departamentos tiene Bolivia? Pues es un conjunto finito. Otro ejemplo, conjunto B es igual a que X pertenece a los números enteros tal que X es mayor o igual que menos 3 y X es menor que 4. En castellano, entre menos 3 y 4, pero deben ser números enteros. Entonces ahí, por ejemplo, el menos 3 es un número entero, ¿no? El menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta 4. Pero el 4 no entra como elemento del conjunto B. ¿Por qué? Porque dice números enteros, el 4 sí es entero, pero me dice X menores que 4. No me dice X menores o iguales que 4. Por lo tanto, simplemente menor a 4. Por lo tanto, el 4 queda fuera del elemento del conjunto B, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Conjunto infinito es el conjunto con ilimitado número de elementos. Entonces aquí no hay una cantidad finita de elementos, sino que son de forma indefinida. Ejemplo, el conjunto A está compuesto por X pertenece a los números reales tal que X es mayor a menos 2. Entonces fíjese, son números reales. Los números reales están compuestos por los números irracionales y racionales y deben ser mayores que menos 2, desde menos 1.99 pues para adelante, hacia la derecha, ¿no? Entonces fíjese, no hay un número limitado de elementos, sino que son infinitos.
El conjunto B nos dice que X, tal que X debe ser número par. ¿Cuántos números pares hay? Pues infinito. Conjunto universal, llamado también universo o referencial, es un conjunto de cuyos elementos se escogen algunos de ellos para formar otros conjuntos. Generalmente se le representa con la letra U al conjunto universal. Entonces el conjunto universal simplemente es el conjunto referencial, el conjunto del universo. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que dice el conjunto universo, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto A nos dice que es X debe pertenecer a los números naturales, tal que X sea mayor o igual a menos 2, X menores a 5. Números naturales, ¿quiénes son los no naturales? Son los que sirven para contar. Entonces me dice que va a estar entre menos 2 y 5. El menos 2 incluido, el 5 no está incluido. Entonces dentro de ese rango entre menos 2 y 5, ¿qué valores tenemos? El menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿No ven? El 5 no incluye porque dice menor a 5. Entonces fíjese desde el menos 2 hasta el 4. ¿Y cuáles de ahí son números naturales? De ahí son el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Y esos elementos que hemos nombrado, que es 1, 2, 3 y 4, están dentro del conjunto universo. Entonces por eso se llama que el conjunto universal es un conjunto referencial para determinar los demás conjuntos. ¿Sí? Relaciones entre conjuntos. Inclusión de conjuntos. Sea A y B dos conjuntos en un mismo universo, se dice que A está incluido en B o que A es un subconjunto de B. Si todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. Inclusión de conjuntos, volvemos a repetir. A y B, dos conjuntos en un mismo universo. Se dice que A está incluido en B o que A es un subconjunto de B si todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. Es decir, los elementos del conjunto A deben pertenecer al conjunto B. Esas son inclusiones de conjuntos. ¿Cómo lo denotamos? A está incluido en B. Se lee A está incluido en B, o A es un subconjunto de B, o B incluye A es parte de B. Entonces fíjese, hay varias maneras de poder leerlo, ¿no? Representación gráfica por diagrama de Venn. Ahí tenemos el conjunto B, entonces el conjunto A tiene que estar dentro del conjunto B. El conjunto A tiene que estar dentro del conjunto B, como ustedes ven. Entonces A está incluido en B si y solo si para todo X pertenece a, entonces X pertenece a B, ¿no? La forma de leer el diagrama de B. A está incluido en B si y solo si para todo X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Entonces la forma de representar. Algunas observaciones que debemos tomar en cuenta. Todo conjunto está incluido en sí mismo. Todo conjunto está incluido en sí mismo. Es decir, el conjunto A está incluido en el conjunto A en sí mismo. El conjunto vacío se considera incluido en cualquier conjunto. Entonces, el conjunto vacío se considera incluido en cualquier conjunto. 3. A está incluido en B. Equivale a decir que B incluye a A. A está incluido a B, que es lo mismo que B incluye a A. Si A no es 4, si A no está incluido en B o A no es subconjunto de B, significa que por lo menos un elemento de A no pertenece al conjunto B. Es decir, cuando hay un elemento del conjunto A que no está en el conjunto B, entonces significa que no está incluido. El conjunto A no está incluido en el conjunto B. Simplemente por un elemento que del conjunto A no esté en el conjunto B. 5. La relación de pertenencia relaciona un elemento a un conjunto. La relación de pertenencia relaciona un elemento a un conjunto, mientras que la relación de inclusión relaciona dos conjuntos. Entonces, para aclarar, el de E
es de pertenencia, aquí se relaciona un elemento con un conjunto, mientras que la inclusión relaciona entre dos conjuntos, dos datos que debemos tener bien claros. Ejemplo, conjunto A cuyos elementos son 1, 2, 3, 5 y 7. B, conjunto B cuyos elementos son 2, 4, 5, 6, 8. Y conjunto C, 2 y 5. Los valores de verdad de las siguientes proposiciones son, dice, el conjunto C está incluido en conjunto A. ¿Es falso o verdadero? Dice que el conjunto C está incluido en el conjunto A. Entonces, fíjense, veamos, a ver cuáles son los elementos del conjunto C. 2 y 5. 2 y 5 son elementos de A. 2 y 5 sí. Entonces, C está incluido en el conjunto C está incluido en el conjunto A. Por lo tanto, es verdadero. 2. El conjunto C está incluido en el conjunto B. ¿Falso o verdadero? A ver, los elementos de C, volvemos a repetir, son 2 y 5. ¿Están en el conjunto B? 2 y 5 sí. Entonces, el conjunto C está incluido en B. 3. Dice, el conjunto A está incluido en el conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? 1, 2, 3, 5, 7. ¿Son elementos del conjunto B? En el conjunto B son 2, 4, 5, 6, 8. No hay el 1. El elemento 1 del conjunto A no está en B. El 2 sí está, el 3 tampoco está en B, el 5 sí está, el 7 tampoco. Entonces esto es falso. Entonces el conjunto A no está incluido en el conjunto B. Por esa razón es falso. 4. El conjunto B está incluido en el conjunto C. Conjunto B son elementos 2, 4, 5, 6, 8 y el de C son 2 y 5. Por lo tanto, esto es falso. Es decir, el conjunto B no está incluido en el conjunto C. Por lo tanto, falso. El conjunto vacío está incluido en el conjunto A. Y esto es verdadero. Habíamos dicho que todo conjunto vacío está incluido en cualquier otro conjunto, ¿no? Entonces, el conjunto vacío está incluido en el conjunto A. Por lo tanto, verdadero. 6. El conjunto A está incluido en el conjunto A, es decir, el conjunto está incluido en sí mismo, es decir, verdadero. Una teoría, ¿no? 7. 2 está incluido en C. 2 es un elemento, no es un conjunto. Entonces, habíamos dicho, el símbolo de inclusión relaciona dos conjuntos, no un elemento y un conjunto. Por lo tanto, esto es falso. En la 7 es falso, por nada más, porque 2 es un elemento, ¿no? Y no es un conjunto. 8 dice, 2 pertenece al conjunto C. El elemento 2 pertenece al conjunto C. Entonces, fíjense, el conjunto C está compuesto por elementos 2 y 5. Por lo tanto, esto es verdadero. Entonces, fíjense que el símbolo de pertenencia relaciona el elemento de un conjunto con un conjunto. Entonces, 2 pertenece al conjunto C, por lo tanto, verdadero. 9. El elemento 5 pertenece al conjunto A. Falso, verdadero. Entonces, vamos al conjunto A y vemos que si 5 es un elemento de ello, entonces, verdadero. 10. A pertenece al conjunto B. Pero no es A. 4 pertenece al conjunto B. Elemento 4 pertenece al conjunto B, sí es verdadero, porque ahí dentro del conjunto B tenemos el elemento 2. 11. El conjunto C pertenece al conjunto A. Aquí de entrada es falso. ¿Por qué? Porque el símbolo de pertenencia no relaciona dos conjuntos, sino que relaciona el elemento con un conjunto. En este caso es falso. 12. El conjunto vacío pertenece al conjunto A. El conjunto vacío pertenece al conjunto A. Volvemos a repetir. El símbolo de pertenencia relaciona un elemento con un conjunto, no dos conjuntos. Por lo tanto, esto es falso, ¿no? Entonces, eso que quede bien claro. Igualdad de conjuntos. Se dice que dos conjuntos A y B son iguales si si el conjunto A está incluido en B y el conjunto B incluye a A.
Es decir, si ambos conjuntos están formados por los mismos elementos. Volvemos a repetir, igualdad de conjuntos son cuando los elementos del conjunto A son elementos del conjunto B. Ahí estamos hablando de igualdad de conjuntos. Entonces, si el conjunto A está incluido en B y B incluye el conjunto A, ¿no? Entonces, ahí hay igualdad de conjuntos. Entonces, la notación simbólica es: el conjunto A es igual al conjunto B si y solo si conjunto A incluye al conjunto B y el conjunto B incluye al conjunto A. En castellano, los elementos del conjunto A deben estar como elementos del conjunto B. Ahí hablamos de igualdad de conjuntos. Un ejemplo: el conjunto A pertenece a X tal que X al cuadrado menos 3X igual a menos 2. Y el conjunto B está compuesto por X que pertenece a los números naturales tal que X sea menor a 3. Entonces, si yo resuelvo la ecuación, bueno, aquí no está la ecuación, pero si yo resuelvo la ecuación, por ejemplo, tendría que igualar a 0 los elementos del conjunto A, igual a 0 esa ecuación. Hago un caso de factorización del trinomio de la forma y vamos a tener una solución de 1 y 2, X igual a 1 y X igual a 2, ¿no? Esos son dos elementos del conjunto A. Y los elementos del conjunto B me dice que X debe pertenecer a los números naturales, tal que X sean menores a 3. ¿Quiénes son números naturales? Son los que sirven para contar. Y desde 1, 2 hacia adelante. Entonces aquí dice menores que 3. Entonces el 1 es menor que 3. El 2 es menor que 3. El 3 no incluye porque dice menores. Entonces 1 y 2. Entonces fíjese, los elementos de conjunto A son 1 y 2. Y los elementos del conjunto B también son 1 y 2. Entonces, por lo tanto, aquí el conjunto A es igual al conjunto B. Conjuntos disconjuntos. Dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes. Es decir, cuando los elementos del conjunto A son muy diferentes a los elementos del conjunto B. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en un diagrama de B en conjunto A. Sus elementos son 7, 9, 3, 1 y 5. Y los elementos del conjunto B son 2, 4, 6 y 8. Entonces, como usted puede observar ahí, A y B no tienen elementos comunes. Por lo tanto, son conjuntos disjuntos. Entonces, eso sucede cuando los elementos del conjunto A y el conjunto B son distintos, ¿no? Conjuntos numéricos. Expresar por extensión los siguientes conjuntos. Ya te va un ejemplo, ¿ya no? Ejemplos. Expresar por extensión los siguientes conjuntos. Entonces, conjunto P. X pertenece a los números naturales tal que X al cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, para poder nombrar los elementos de este conjunto P, lo primero que tengo que hacer es resolver esa ecuación X cuadrado menos 9. Entonces, por diferencia de cuadrados, vamos a tener X igual a 3 y X igual a menos 3. Entonces hay dos resultados, X igual a 3 y X igual a menos 3, ¿no? Si nosotros resolvemos la ecuación de diferencia de cuadrados. Entonces, pero me dice que X debe pertenecer a los números naturales. Entonces, ¿cuál de los dos son números naturales? ¿El X igual a menos 3 o el X igual a 3? El X igual a 3. Entonces, el X igual a menos 3 no es número natural. Por lo tanto, el único elemento del conjunto P va a ser 3. Conjunto Q. X pertenece a los números enteros, tal que X al cuadrado menos 9 sea igual a 0. Nuevamente, desarrollando esa operación por diferencia de cuadrados, vamos a tener los resultados que X sean iguales a menos 3 y X igual a 3. Entonces, dos valores de X, el menos 3 y el 3. ¿El menos 3 y el 3 son números enteros? Sí. Por lo tanto, los elementos del conjunto Q son el menos 3 y el 3. C. Conjunto F. X pertenece a los números reales, tal que X al cuadrado más 9 sea igual a 0. En este caso, si queremos resolver esa ecuación X cuadrado más 9 igual a 0, y si usted quiere, ese 9 que está sumando lo pasa a restar al segundo miembro y despeja el exponente 2, el potencia 2, entonces vamos a tener más menos raíz cuadrada de menos 9. Y raíz cuadrada de menos 9 es un número imaginario.
y no es un número real. Por lo tanto, el conjunto F va a ser un conjunto vacío, ¿no? O un conjunto nulo, porque no hay solución para esa operación. ¿Estamos? Conjunto T. X debe pertenecer a los números racionales, tal que 3x menos 4 por x menos raíz de 2 igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo la ecuación. Para poder resolver la ecuación, lo único que tengo que hacer es igualar a 0 a cada producto. En el primer producto, como resultado, vamos a tener x igual a 4 tercios. ¿Estamos de acuerdo? El menos 4 pasa a sumar y el 3 que multiplica pasa a dividir. Entonces, x igual a 4 tercios. Y el otro va a ser x menos raíz de 2 igual a 0. Entonces, el menos raíz de 2 lo pasamos al segundo miembro. Va a tener x igual a raíz de 2. Ahora de ahí, ¿cuáles son números racionales? X igual a 3 cuartos y x igual a raíz de 2. ¿Cuál de los dos son números racionales? Los números racionales son aquellos números que sí se pueden expresar de forma fraccionaria. En este caso simplemente entonces sería elemento del conjunto T el 3 cuartos. O perdón, el 4 tercios, ¿no? El 4 tercios. Y no así el x igual a raíz de 2. Conjunto B. X pertenece a los números irracionales, tal que 3x menos 4 por x menos raíz de 2. Volviendo a la solución, vamos a tener x igual a 4 tercios y x igual a raíz de 2. Entonces, estos son números irracionales, las que no se pueden expresar de forma fraccionaria. En este caso, x igual a raíz de 2. Entonces, raíz de 2 es elemento del conjunto B y no así el 4 tercios. No olvidemos que los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar de manera fraccionaria. Entonces, la raíz de 2 no podemos expresar de manera fraccionaria. Entonces, el único elemento es conjunto unitario, si ustedes quieren. El conjunto B es un conjunto unitario, conjunto T también unitario, el conjunto F un conjunto vacío, el conjunto Q es un conjunto finito, tiene dos elementos, y el conjunto P también es un conjunto unitario, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplito de que hemos desarrollado. Operaciones entre conjuntos. Aquí vamos a analizar varias operaciones que combinan entre dos o más conjuntos mediante reglas bien definidas para nuevos conjuntos. Entonces, dentro de las operaciones entre conjuntos tenemos unión de conjuntos, intersección de conjuntos, tenemos diferencia de conjuntos, tenemos diferencia simétrica de conjuntos y complemento de conjuntos, ¿no? Entonces vamos a ver esos cuatro elementos. ¿Cuáles eran? Unión de conjuntos, ¿no ven? Intersección entre conjuntos, diferencia de conjuntos, diferencia simétrica de conjuntos y complemento de conjuntos. Vamos con el primero, unión de conjuntos. Dado dos conjuntos A y B, se llama unión de A, se llama unión del conjunto A y conjunto B al conjunto formado por todos los elementos del conjunto A o de conjunto B. Se simboliza por conjunto A unión conjunto B, A unión B. Entonces me dice que está compuesto por todos los elementos del conjunto A y por todos los elementos del conjunto B. Entonces fíjense, elemento del conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y elemento del conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué pasa si yo lo grafico en un diagrama de B? Entonces ahí tengo, fíjense, los dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, cada uno con sus elementos. ¿Y cómo expresamos A unión conjuntos? Entonces nos dice por los elementos que se encuentran en A y por los elementos que se encuentran en B. Es decir, A unión B es todos los elementos que están en conjunto A y que están en el conjunto B. Entonces ahí están. A unión B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habíamos dicho que los elementos que se repiten simplemente se coloca uno solo, ¿no? Uno solo, no hay que repetirlos. En este caso, fíjense, el 5, el 6 y el 7 son elementos de ambos conjuntos. Entonces, en el A unión B simplemente expreso por una sola vez que es 5, 6 y 7. Entonces, volvemos a repetir. Unión de conjuntos son aquellos elementos que pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. A unión B es igual X tal que X pertenece a o X pertenece a B, ¿no? Entonces ahí
el conjunto A unión B son los elementos que pertenecen al conjunto A y elementos que pertenecen al conjunto B. Representación gráfica de la unión de conjuntos. Si A y B son no comparables, ahí tenemos el conjunto universo, ahí tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. Entonces, A unión conjunto es todos los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. A unión B. Si A y B son comparables, el otro era no comparables, ahora estos son comparables, es decir, ahí tenemos el conjunto universo, tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto B pertenece al conjunto, perdón, está incluido en el conjunto A. Entonces, fíjense, estoy cometiendo el error de decir pertenece. El símbolo de pertenencia simplemente relaciona un elemento con un conjunto, mientras la inclusión la relaciona entre dos conjuntos. En este caso, el conjunto B está incluido en conjunto A, ¿no? Esos son A unión B, cuando los conjuntos son comparables. Ahí está, ¿no? A unión B. Si A y B son conjuntos disjuntos, es decir, cuando ningún elemento son comunes de ambos conjuntos, es decir, cuando los elementos del conjunto A no están en el conjunto B, es decir, son diferentes elementos. Entonces, si queremos expresar A unión B o si queremos realizar la operación A unión B, entonces va a estar compuesto por los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Propiedad de unión de conjuntos. A unión A es igual al conjunto A. Conjunto A unión conjunto A es igual al conjunto A. Conjunto A unión conjunto B es igual a B unión conjunto A. 3. Conjunto A unión conjunto vacío es igual al conjunto A. Habíamos dicho que por definición que el conjunto vacío está incluido en cualquier otro conjunto. 4. Conjunto A unión conjunto universo va a ser igual al conjunto universo. 5. Conjunto A unión B, todo eso unión conjunto C es igual a al conjunto A unión conjunto B unión C. 6. Si el conjunto A unión B es un conjunto vacío, entonces A es un conjunto vacío y B también es un conjunto vacío. Si la unión de conjuntos entre A y B es un conjunto vacío, entonces significa que A es un conjunto vacío y B es un conjunto vacío, es decir, ninguno tiene elementos. Esas son algunas propiedades de unión de conjuntos. Ahora vamos con la intersección de conjuntos. Entonces, dice, dados los conjuntos A y B, la intersección de los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que son comunes en los dos conjuntos dados, es decir, que pertenecen a A y pertenecen a B. Simboliza por A intersección B. Es decir, la operación de conjuntos A intersección B va a ser por aquellos elementos que están en ambos conjuntos. Por ejemplo, el mismo ejemplo, tenemos conjunto A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y conjunto B 5, 6, 7, 8, 9. Entonces fíjense, si yo lo grafico en un diagrama de Venn, estos dos conjuntos A y B, y lo que voy a hacer es ahora calcular la intersección. Voy a unir estos dos conjuntos y A intersección B es aquellos elementos que están en conjunto A y están en conjunto B. ¿Cuáles son esos? El elemento 5, 6 y 7. Esos tres elementos están en ambos conjuntos, por lo tanto, eso es la intersección, ¿no? Entonces, los elementos que están en ambos conjuntos, A intersección B es igual a 5, 6 y 7. O también se puede expresar por conjunto A intersección B es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece al conjunto B, ¿no? X tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Entonces volvemos a repetir, A intersección B está compuesto por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, al conjunto A y al conjunto B. Representaciones gráficas de las intersecciones de conjuntos. Si A y B son no comparables, cuando por lo menos hay un elemento en ambos conjuntos.
Entonces A intersección B va a ser los elementos que pertenecen a B y pertenecen al conjunto A. Si A y B son comparables, es decir, cuando un conjunto está incluido en otro conjunto, por ejemplo, ahí tengo el conjunto A incluye al conjunto B. ¿Cuál va a ser la intersección? El conjunto B, ¿no? A intersección B va a ser el conjunto B. ¿Estamos? Si A y B son conjuntos disjuntos, es decir, cuando ningún elemento son iguales de ambos conjuntos, es decir, cuando conjunto A y B son distintos elementos. Por lo tanto, A intersección B va a ser un conjunto vacío, ¿no? A intersección B va a ser un conjunto vacío. Propiedades de la intersección de conjuntos. 1. A intersección conjunto A es igual al conjunto A. Es decir, todo conjunto está incluido en sí mismo, ¿no? La definición. 2. Conjunto A intersección conjunto B es igual a B intersección conjunto A. 3. A intersección conjunto vacío es igual a conjunto vacío. Conjunto A intersección conjunto vacío es igual a conjunto vacío. 4. A intersección conjunto universo es igual al conjunto A. 5. Conjunto A intersección B, todo eso intersección conjunto C es igual al conjunto A intersección conjunto B intersección C. 6. A unión conjunto B intersección C es igual al conjunto A unión B intersección al conjunto A unión C. 7. Conjunto A intersección conjunto B unión C es igual al conjunto A intersección B unión al conjunto A intersección conjunto C, ¿no? Esas son las propiedades de intersección de conjuntos. Diferencia de conjuntos. El conjunto A menos conjunto B, que representa A menos B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Conjunto A menos conjunto B es igual a los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Entonces, fíjese, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no al conjunto B. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Los mismos ejemplos. Elemento del conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y elemento del conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, lo que voy a hacer es graficar a ambos conjuntos. Grafico ambos conjuntos. Ahora lo que voy a hacer es unir estos conjuntos. Y la diferencia de conjuntos A menos B va a estar compuesto por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no al conjunto B. Entonces, que en este caso es 1, 2, 3, 4. Después volvemos a repetir. A diferencia B, conjunto A diferencia conjunto B, está compuesto por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no al conjunto B, ¿no? En este caso, fíjese, el elemento del conjunto A, 5, 6, 7 son elementos del conjunto B, por lo tanto no entran como A diferencia B. Entonces, conjunto A diferencia conjunto B es igual a X, tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. La diferencia de conjuntos A menos B es igual a B menos A. ¿Qué creen ustedes? Pues no. El conjunto B menos A, que se representa B menos A, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto B y no pertenece al conjunto A. Si nosotros vamos con el mismo ejemplo, lo graficamos un diagrama de Venn, juntamos ambos conjuntos y la diferencia B menos A debe ser 8 y 9. Es decir, el conjunto diferencia A menos B, perdón, B menos A, aquí es lo revés. La diferencia entre el conjunto B menos A, sus elementos van a ser el 8 y el 9, ¿no? B menos A, 8 y 9. A menos B era 1, 2, 3, 4, entonces no son iguales, ¿no? La diferencia de conjuntos B menos A es igual a X, tal que X pertenece al conjunto B
y X no pertenezca al conjunto A. Representación gráfica de la diferencia de conjuntos. Si A y B son no comparables, entonces ahí tenemos conjunto universo, conjunto A y el conjunto B. Diferencia de conjuntos A menos B. Diferencia. Si A y B son comparables, es decir, cuando un conjunto está incluido en otro conjunto, entonces aquí simplemente A menos B, ¿no? Todo lo que es la parte azul, o sea, todos los elementos que pertenecen al conjunto A y menos B. Entonces no se olviden. Si A y B son conjuntos disjuntos, tenemos el conjunto universo, ¿no? El conjunto universo. Ahí está, conjuntos A y conjunto B. Entonces en este conjunto va a ser el conjunto A. El conjunto diferencia A menos B simplemente va a ser el conjunto A, porque todos los elementos del conjunto A no están en el conjunto B, por lo tanto, entonces todos sus elementos serían la diferencia A menos B, ¿no? Entonces volvemos a repetir, la diferencia de conjunto está conformada por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no al conjunto B. Y la diferencia de conjuntos B menos A es todos los elementos que están compuestos por B, pero que no están en A. Diferencia simétrica. Dado dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica entre conjuntos es un conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o B, pero no a ambos. También se puede definir como la unión de los conjuntos A menos B y B menos A. Símbolo A, diferencia simétrica B. Entonces sigamos con el mismo ejemplo. Es decir, la diferencia simétrica es aquellos elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B, pero no a ambos. Es decir, simplemente los laterales. Eso va a ser la diferencia, ¿no? Como ven los laterales, 1, 2, 3, 4 y 8 y 9. Diferencia simétrica de conjuntos A diferencia B va a ser igual a 1, 2, 3 unión 8 y 9. Es decir, la diferencia simétrica entre conjunto A y B va a ser 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Es decir, los elementos que pertenecen a A y los elementos que pertenecen a B, pero no a ambos. Ahí tenemos la expresión simbólica. Dice A diferencia simétrica B es igual a X tal que X pertenece al conjunto A menos conjunto B, la diferencia en el conjunto B, o X pertenece al conjunto B, diferencia conjunto A. También es correcto afirmar que la diferencia simétrica entre el conjunto A y conjunto B es igual al conjunto A, diferencia conjunto A, B, unión conjunto B, diferencia conjunto A. Entonces fíjese, ahí tengo dos elementos. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es juntar los elementos que pertenecen a A y los elementos que pertenecen a B. Entonces, unión de ambos conjuntos, ¿no? También podemos expresar la diferencia de conjunto entre A y B como el conjunto A unión B menos la intersección conjunto A intersección B. Es decir, pintamos todo y lo quitamos la intersección, ¿no? Lo quitamos la intersección, que también es la otra manera de expresar. Complemento de un conjunto. Dado un conjunto universal y un conjunto A, se llama complemento de A al conjunto formado por todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A. Notación. Entonces ahí tenemos dos notaciones. Conjunto A complemento con una coma o A complemento, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el A complemento. Simbólicamente, complemento de conjunto igual X tal que X pertenece al conjunto universo y X pertenece al conjunto A, que es lo mismo conjunto universo menos el conjunto A, es decir, la diferencia del conjunto A. Ejemplo. Entonces ahí tenemos el conjunto universo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los elementos del conjunto A 1, 3, 5, 7, 9. Entonces A complemento, ahí fíjense lo gráfico, ¿no? Ahí está, esos son los elementos del universo. Lo grafico los elementos del conjunto A y el A complemento simplemente
va a estar compuesto por todos los elementos que pertenecen al conjunto universo y no al conjunto A. Ahí está, A complemento. 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces el complemento son todos los elementos que pertenecen al universo y no al conjunto A. Propiedades del complemento. A complemento, si nos sacamos nuevamente complemento, va a ser el conjunto A. Conjunto A unión conjunto complemento va a ser igual al conjunto universo. Conjunto A intersección conjunto A complemento va a ser igual al conjunto vacío o nulo. 4. Complemento del conjunto universo va a ser igual a nulo. Complemento del conjunto vacío o nulo va a ser igual al conjunto universo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice hallar conjunto A intersección B y C diferencia A, es decir, conjunto C diferencia conjunto A. Entonces no olvidemos, sabemos que la A intersección B está formada por los elementos comunes de A y B, es decir, que estén en ambos conjuntos. Y en este caso, fíjense, los elementos comunes son en A, tenemos el 4 que tiene que estar en B, el 10, el 16 y el 22 están en ambos conjuntos, entonces esa es la intersección. La diferencia, conjunto C menos A, está formado por los elementos conjunto C que no pertenecen al conjunto A. Es decir, todos los elementos que pertenecen a C, pero que no estén en el conjunto A. Entonces, ahí estamos hablando de el 3, por ejemplo, no está en el conjunto A. El 11, el 15, el 23 y el 27, ¿no? 2. Dado dos conjuntos, en este caso 3, dados los conjuntos, conjunto P, conjunto M y conjunto T. Conjunto P, X pertenece a los números enteros, tal que 2x al cuadrado más 5x menos 3 es igual a 0. Conjunto M, X divisible entre 4 pertenece a los números naturales, tal que X sea mayor que menos 4 y X menor a 21. Y el conjunto T, X pertenece a los números enteros, tal que X al cuadrado menos 9 por X menos 4 igual a 0. Entonces lo que tengo que hacer aquí es resolver la ecuación. Resolviendo la ecuación por un caso de factorización, vamos a tener cuyos resultados los elementos del conjunto P, M y T. Y lo que me pide es calcular conjunto M diferencia conjunto T diferencia conjunto P. Inciso B, conjunto M unión conjunto T, todo eso diferencia conjunto P. Entonces lo primero que tengo que hacer es desarrollar, ¿no? Entonces ahí desarrollo lo que hago el conjunto P, toda la ecuación igualado a 0 por trinomio cuadrado de la forma, por caso de factorización, caso 7, por el método ASPA, y tengo dos valores, ¿no? Entonces lo que hago es despejar X igualado a 0 a cada producto. Lo que tengo que hacer es factorizar, es decir, la suma y resta transformar en un producto. Igualando a 0 vamos a tener X igual a 1 medio y vamos a tener X igual a menos 3, ¿no? Ahí está, X igual a 1 medio y X igual a menos 3, que está sumando pasa a restar. Entonces, ahora aquí hay que observar cuáles de ellos son números enteros. ¿Cuál es el número entero? Simplemente el 3, el 1 medio no es un número entero, por eso dice X pertenece a los números enteros. El conjunto M, X divisible de 4, eso debe pertenecer a los números naturales, tal que X mayor a menos 4 y menores a 21. Primero tengo que manejar los rangos entre menos 4 y 21, ninguno de los laterales incluido, entre menos 4 y 21. Pero esos valores tienen que ser números naturales, y los números naturales son los que sirven para contar de 1 hacia adelante, en este caso hasta menores a 21. Y tienen que ser divisibles de 4. Entonces estaríamos hablando del 4, del 8, del 12, del 16 y del 20. Y divididos entre 4 va a ser 4 dividido entre 4, 1. 8 entre 4, 2. 12 entre 4, 3. 16 entre 4, 4. 20 entre 4, 5. Entonces los elementos del conjunto M son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Conjunto T. X pertenece a los números reales. Los números reales son los conjuntos que pertenecen a los números racionales e irracionales.
Entonces, desarrollando, vamos a tener, vamos a transformar en producto x cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados, que vamos a tener valores de x igual a 3, x igual a menos 3 y x igual a 4. 3 elementos del conjunto T. ¿Son números reales? Pues todos son números reales. Por lo tanto, nuestro conjunto T, cuyos elementos van a ser el menos 3, el 3 y el 4. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Inciso A, el conjunto M diferencia conjunto T diferencia conjunto P. Entonces, lo primero que tengo que desarrollar, si ustedes quieren, es el primero, el que está entre paréntesis, ¿no? Por orden jerárquico de operación. Entonces, conjunto T diferencia conjunto P. Esto va a estar compuesto por todos los elementos que pertenecen al conjunto T y no al conjunto P. Entonces, fíjense, el conjunto T es menos 3, 3 y 4. Y el conjunto P es menos 3. Entonces, fíjense la diferencia. Hay un elemento que está en ambos conjuntos. Por lo tanto, simplemente las que no están en los elementos de T que no estén en P. Entonces, son el 3 y 4. Ahora recién M, elemento del conjunto M diferencia conjunto T menos P. Entonces ahí nuevamente, elementos del conjunto M son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y los elementos de la diferencia conjunto T menos P son 3 y 4. Entonces ahí va a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto M que no estén en el conjunto diferencia conjunto T diferencia P. Entonces aquí el 3 y el 4 simplemente sería entonces el elemento 1, 2 y 5, ¿no? 1, 2 y 5. ¿Estamos? Ahora, inciso B. Conjunto M unión conjunto T. Eso es lo primero que tengo que desarrollar. Entonces aquí va a estar compuesto por todos los elementos del conjunto M y conjunto T. Ahí está. Desde menos 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora todo eso diferencia conjunto P. Entonces va a estar compuesto por todos los conjuntos, conjunto M unión T menos el conjunto P. Los elementos que pertenecen al conjunto M unión T que no estén en el conjunto P. Entonces el menos 3 sale. Entonces simplemente estaría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí tenemos resuelto el inciso B. A ver, con diagramas de Venn, expresar la región sombreada en términos de operaciones entre conjuntos. Conjunto A, conjunto B y conjunto C. Entonces, fíjense, esos conjuntos que están sombreadas hay que expresarlos. Hay que expresarlos en términos de operaciones de conjuntos. Vamos con la primera. Tenemos dos ejemplos. Vamos con la primera. A ver, tengo que expresar en forma de conjuntos las áreas sombreadas. Las áreas sombreadas. Entonces vamos a ir por partes. Ahí tenemos los conjuntos A intersección B intersección C. A ver, si lo quito eso sería A intersección B, ¿no ve? A intersección B menos el diferencia del conjunto C. Volvemos a repetir. Ahí está. A intersección B y lo restamos el elemento del conjunto C. Entonces menos C. Y eso es lo que tenemos ahí. Ahora del otro lado, lo mismo, el conjunto A, B y C. Entonces intersección A, conjunto A, intersección C, sería todo eso. A eso lo tengo que restar los elementos que pertenecen a B. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? A intersección C menos elementos que pertenecen al conjunto B. Y de la misma manera del otro lado. Primero la intersección conjunto B, conjunto C. Ahí lo tenemos que restar los elementos que pertenecen al conjunto A. Ahí está. B intersección C menos elementos que pertenecen al conjunto A, la diferencia. Por lo tanto, ahora simplemente va a ser unión de todos. Unión y unión. Ya está. Bingo. ¿No? Siguiente. Tenemos que expresar la región sombreada, las que están con amarillos, ¿no? Entonces vamos. Ahí está todo con amarillo.
el conjunto A, tenemos el conjunto B, ¿no? Ahí está todo, conjunto B, toda la zona amarilla es A unión B, todo eso es A unión B. La zona verde es la intersección, A intersección B, es la intersección. Entonces restando se obtiene la zona que se ve en la figura. A unión B era todo lo que está conjunto A y conjunto B. Si lo restamos la intersección, pues se vuelve en blanco. Ahora finalmente lo agregamos el conjunto C y se tiene lo siguiente. A unión B menos diferencia A intersección B unión conjunto C. Entonces fíjense cómo de manera sencilla se va armando la operación de conjuntos, ¿no? A lo que es lo mismo A diferencia simétrica B unión C, ¿no? A diferencia simétrica eran todos los elementos que pertenecen al conjunto A y conjunto B, pero que no estén en ambos, ¿no? Que no estén en ambos. 4. Aquí tenemos una aplicación. Dice, según las preferencias de 420 personas que ven los canales A y B o C, se observa que 180 ven el canal A, 180 ven el canal A, 240 ven el canal B y 150 no ven el canal C. Los que ven por lo menos dos canales son 230, es decir, las personas que ven por lo menos dos canales son 230. ¿Cuántos ven los tres canales? Es decir, me está preguntando cuántas personas ven los tres canales. Volvemos a repetir. Según las preferencias de 420 personas, ese es el universo, ¿no? Según las preferencias del universo, ven canales A, B o C. 400 personas, cualquiera de esos tres canales ven. Se observa que 180 ven el canal A. Simplemente 180 personas ven el canal A. 240 ven el canal B y 150 no ven el canal C. Los que ven por lo menos dos canales son 230. ¿Cuántos ven los tres canales? Entonces aquí me está preguntando la intersección de los tres conjuntos si ustedes quieren. Entonces el universo es de 420. Ven el canal A 180. Ven el canal B 240. No ven el canal C 150. Entonces si ven el canal C serían 420, que es el universo, menos 150. Entonces si ven el canal C, no ven el canal C. Hay personas que no ven el canal C, que son 150. Entonces los que ven otros canales van a ser 420, que es el universo, menos 150, serían 270. Y ahí lo vamos a graficar los tres conjuntos. Canal A, canal B y canal C. Entonces a cada región, fíjense, lo he dado un elemento como A, B, C, D, E, X y F, ¿no? Cualquiera, si ustedes quieren pueden colocar el nombre, la letra inicial de sus apellidos, de su familia, si ustedes quieren las iniciales, no hay problema eso. ¿Okay? Entonces, personas que ven el canal A son 180, eso está por A, E, D y X, por la parte amarilla, esos son 180. Ahora canales que ven el canal B, que es la parte rosa, verde lechuga. Entonces eso es más B, más E, más F, más X, que serían 240, ¿no? Esos son los que ven canal B, que ven canal A. No importa si ven otro canal más, pero lo importante es que ven canal B y canal A. Luego nos dice otro dato, los que no ven canal C, ¿no? Dicen, no ven el canal C, son 150. 150 no ven el canal C. Pero como el universo está compuesto por 420, entonces lo restamos los 150. Entonces, personas que ven el canal C serían 270, que sería D más C más F más X, 270. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos una ecuación. Ahí lo que tenemos que hacer es simplemente resolver la ecuación ahora. Ven por lo menos dos canales. Por lo menos dos canales. Que son 230. Entonces, ¿qué vamos a tener? A ver. Por lo menos dos canales, 230, que serían
eso está como dato también, no olvidemos, miren. Fíjense, los que ven por lo menos 2 canales son 230, ¿no es cierto? Ahí, ese es un dato. Entonces, ven por lo menos 2 canales, 230. Entonces sería E más X más F más D. Esos son 230. Entonces, ya ahí tengo mi cuarta ecuación. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a resolver esa ecuación. Esos son 230 de la ecuación, ¿no? De la ecuación que es el universo. 230 son los que ven. Entonces A más B más C son 190. Es decir, a ver, A más B más C 420. Todo el universo es 420. A más B más C más D más E más F más X son igual 420. Y como D más E más F más X es 230, entonces 420 menos 230, A más B más C van a ser 190. Ahí tengo otra ecuación. Ahora, de tener 4 ecuaciones, ahora tengo simplemente 3. 1, 2 y 3. Ahora ustedes pueden ver que A más B más C son 190. Estamos sumando, ¿no? 180 más 240 más 270 son 690. Luego A más B más C. E 2 veces. D también 2 veces, ¿no? La sumatoria. F 2 veces y X 2 veces. Entonces, una simple ecuación, que esto lo vamos a hacer más adelante como recordatorio simplemente, ¿no? Entonces, 2 veces D, si ustedes suman, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay D en la ecuación 1, hay D en la ecuación 3, hay D. Por eso es 2D factoriza. También hay E en 2 ecuaciones, está en la ecuación 1 y está en la ecuación 2. Entonces, como hacer 2E, entonces también factorizamos 2. F también está en la ecuación 2 y está en la ecuación 3, también factorizamos el 2. Y X está en 3 ecuaciones, en la primera, segunda y tercera. Pero lo que voy a sacar es factorizar un 2 y un X le dejo suelto como está fuera el X, ¿no? Y eso es 690. Como A más B más C es 190 y este otro es 230, entonces lo que hago es despejar X. 190 más 2 por 2, 30 son 560, ¿no? Más 690 y despejo X. Y X es 40. Esto significa que 40 personas ven los 3 canales. Eso era mi incógnita. Mi incógnita era el X. Ese que está X. Intersección entre los 3 conjuntos, si ustedes quieren. Eso era mi consulta, ¿no? Y hay 40 personas que ven los 3 canales, ¿no? Es decir, que hay personas que ven 3 canales. Eso es todo, jóvenes, teoría de conjuntos. Entonces, en la siguiente sesión vamos a despejar dudas que tengan sobre esto, lo que hemos visto de forma rápida. Entonces, nos vemos en las siguientes clases.